Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, durante 2017 ocurrieron 688.468 defunciones, lo cual conlleva a relacionar al mismo número de círculos de seres queridos con un duelo por afrontar. Sin embargo, las tradiciones mexicanas y la cosmovisión nacional con respecto a la muerte hacen posibles las construcciones de un duelo particular, relacionado con la trascendencia y no con la pérdida absoluta. La Asociación Americana de Psicología recomienda rememorar y celebrar la vida de un ser querido de la forma más significativa posible para afrontar y asimilar una pérdida. Estas sugerencias han estado impregnadas en la cultura mexicana desde tiempos prehispánicos y son acentuadas una vez al año con el Día de Muertos cada 1 y 2 de noviembre. Hoy en día, la celebración se ha perpetuado con el paso del tiempo con las ofrendas, las calaveritas literarias y la festividad general celebrada tradicionalmente en distintos sitios a lo largo de la República Mexicana como Michoacán y Mixquic en la Ciudad de México. Las ofrendas son altares montados por los familiares de una persona difunta, con el objetivo de recibir a las almas difuntas durante el primer par de días de noviembre, en los que se disponen de manera simbólica elementos representativos relacionados con el ser querido fallecido, tales como fotografías, objetos preferidos, comidas y bebidas predilectas. En ellas, la flor de cempasúchil cumple un papel simbólico específico, pues representa el sendero para guiar a las almas difuntas de regreso a su hogar, el cual se ilumina con las veladoras del altar que funcionan como faros orientadores en el camino del espíritu.